Hola comunidad, apaga la luz. Si escuchas ruidos provenientes afuera de tu casa, no intentes averiguar lo que sucede. Los ruidos serán más fuertes y se acercarán a ti. La puerta se abrirá y es muy importante que hagas lo siguiente. Pídele al ser de tu devoción por ti y veas lo que veas, no grites. Pero no grites que la hora del silencio está por comenzar. Buenas tardes. Me gustaría compartir con ustedes un relato que de niño escuchaba. Ya sea de los cuentos de mi tío, quien durante mucho tiempo fue trailero y recorrió varias carreteras del sureste mexicano. Allá por los años 70, de los cuales me platicó muchos relatos que con todo gusto compartiré con ustedes. En esta ocasión, me gustaría compartir una historia que escuché de mi mamá, la cual le ocurrió a mi prima política, y esta la escuché a escondidas debido a mi edad, y a las largas pláticas que sostenía mi madre con mi familiar en cuanto ella llegaba. Me indicaba que fuera a jugar a mi cuarto, o bien que me fuera a dormir. Yo siempre he sido curioso, así que en cuanto veía llegar al familiar con cara demacrada y los ojos hinchados, me daba curiosidad de saber de qué platicaban. Lo que hacía yo, al ser pequeño, esperaba que se acomodaran y en lo que mi tía y mi mamá iban a la cocina a preparar un café, aprovechaba el momento para irme rápido y ponerme abajo de un viejo y gran sillón que estaba en la sala. Y esperaba saber qué era lo que tenían, que estaban tan preocupadas, y ahí fue cuando inició todo, y me dejó varias noches sin poder dormir. Mi tía, al tomar asiento y platicar con mi mamá, le dijo: «Doña Cuquita, disculpe que venga a estas horas a molestarla», a lo cual mi mamá le contestó: «Balbinita, no es ninguna molestia. Por favor, tome este jarro de café. Y ahora sí, dígame, ¿de qué forma le puedo apoyar? La veo muy demacrada». «No se crea, doña Cuquita, los problemas que nunca faltan», contestó mi tía. «Recuerda que me fui a vivir a Morelos, a las orillas de los terrenos que compró mi esposo, su compadre Librado», a lo que mi mamá asintió con la cabeza, recordando que habían comprado unos terrenos con el fin de fincar una casa a las orillas de un pueblo de Morelos. Pues le cuento, todo iba bien, ya que habíamos terminado de construir la casa. Solo que mi hija, la de en medio, Constanza, me comenzó a mencionar que por la zona sentía una presencia como si la estuvieran vigilando, y en varias ocasiones se fue a dormir a la recámara de su hermana, porque mencionaba que veía sombras. En su recámara, usted que ya conoce, doña Cuquita, me agarró en mis momentos de muina y le dije muy claro: «Mira, hija, ya estás grandecita para estar haciendo estas cosas a tu edad, esto ya no te corresponde», y la obligué a que se durmiera sola en su cuarto mientras se tomaba su café. Recordé que no tenía mucho que habíamos ido a ese lugar. Estaba a las orillas de un pueblito, en ese entonces Morelos. Era un lugar solo y se hacía inmenso, caminando como a 20 minutos de la casa estaba un riachuelo en el cual en aquel entonces todavía se podía uno meter a nadar. Era un lugar casi sin habitar. Las casas más cercanas estaban como a 30 minutos caminando, y para llegar al centro del pueblo a 1 hora caminando. Era un lugar que, a pesar de su verdor y de algunos grandes árboles, era un lugar desolado y con un gran silencio, unos vientos que por la noche hasta silbaba. Por lo que nos habían dicho es que en ese lugar antes había sido un cañaveral muy grande. Era parte de una hacienda muy grande que por los años de 1920
fue su esplendor, pero que duró muy poco, ya que a mediados de los 30, por la guerra cristera, el dueño fue detenido junto con su esposa y su pequeña hija de 5 años, y nunca más se volvió a saber de ellos. El gobierno expropió el lugar y lo dio a trabajar a los comuneros, quienes por miedo o por tener al fin un terreno de su propiedad para cultivar la caña, sin tener que seguir siendo peones, no dijeron nada ni cuestionaron el paradero de la familia, quienes eran muy católicos, y de la esposa e hija. Se decía que eran unas muñecas de porcelana, por el blanco de su piel, su pelo rubio y el azul de sus ojos. Mientras me acordaba del lugar, interrumpió mi pensamiento mi tía, y continuó narrándole el problema a mi mamá. Después doña Cuquita ya no presentó ningún problema, hasta que apenas hace un mes comenzó todo. La última vez la tuvimos que ir a buscar por toda la orilla del pueblo, con linternas, ya que estaba muy oscuro y solo se escuchaban los gritos de dolor que eran de mi Constanza. Los pocos vecinos que estaban ahí mejor se encerraron. Tuvimos que ir por el cura, quien nos acompañó hasta que la pudimos encontrar. Traía la ropa hecha jirones y unos moretones como si la hubieran azotado. Después de dar parte a las autoridades y verificar su estado con ayuda del párroco, la trasladaron a la Ciudad de México, en donde la atendieron en el Hospital de la Castañeda y la dieron de alta. La dejaron en casa de mi tía, que estaba más cercana a la clínica, y también gracias a la ayuda del padre se contactaron a unos padres de la Catedral de Morelos, los cuales eran exorcistas. Cuando estaban más tranquilos, todos pudieron platicar con mi prima, la cual les contó que después de que mi tía la obligara a dormir en su cuarto la primera noche, no pudo dormir. Se sentía observada, y a pesar del clima caluroso y húmedo, que es algo normal en la región, ella sentía mucho escalofrío. Después, en las noches subsecuentes, comenzó a escuchar risas de una niña fuera de la casa. Le dio mucho miedo por la hora y por lo oscuro del lugar. Era muy raro que estuvieran jugando niños. Fueron muchas noches que escuchó eso, hasta que al fin se armó de valor y se asomó por la ventana. Y pese a la oscuridad pudo distinguir la figura de una niña pequeña que jugaba cerca de su casa. Lo que le llamó la atención fue que la niña vestía ropa de encaje, traía unos zapatos muy brillosos y tenía el pelo rubio, que solo la había visto en muñecas. Lo dejó pasar, y a la tercera noche la niña no estaba jugando, solo estaba sentada mirando la ventana de mi prima. Cuando se asomó y la vio, se espantó y dio un salto hacia atrás. Temblando y con un sudor frío, se dio ánimos para volver a asomarse a la ventana, y así lo hizo. La niña estaba sentada, con una gran sonrisa, lo cual le dio más tranquilidad a mi prima, y vio que la niña la llamaba con la mano, pero mi prima le decía que no con la cabeza. La niña seguía insistiendo, así que mi prima refirió que en ese momento no sintió miedo, así que se le hizo fácil salir de su casa, a pesar de ser una puerta pesada que al abrir por la humedad de la región secaba las bisagras de la puerta, lo cual hacía que rechinaran fuerte. Y a pesar de estar atrancada con un palo grueso y pesado, mi prima logró salir sin despertar a nadie, y fue al encuentro de la niña, la cual al verla corrió hacia ella y la invitó a jugar. Platicaron y mencionó que no había nada malo, y hasta en ese momento no sintió ningún miedo. Jugaron y platicaron, solo que le llamó la atención que cuando estaba amaneciendo, la niña se ponía un poco seria y triste, y le mencionaba que se tenía que ir, porque la estarían buscando. A lo lejos solo pudo ver una sombra, que al ver a la niña de forma inmediata se despidió de mi prima y corrió hacia la sombra. Eso siguió ocurriendo de forma recurrente, hasta que por fin, ya teniendo la confianza, mi prima le preguntó quién era ella, y fue cuando la niña la vio fijamente a los ojos y de forma muy seria le preguntó: ¿Y tú,
¿sabes guardar secretos? Lo cual mi prima respondió un poco titubeante y entre dientes contestando afirmativamente. Fue cuando la niña la tomó de la mano y comenzaron a caminar. Pese a la oscuridad, mi prima pudo reconocer parte del camino. Iba en dirección al riachuelo, en la parte alta, en donde nace la caída del agua. Mientras caminaban, la niña comenzó a indicar que ella conocía el lugar muy bien, ya que ella había vivido por ahí, y que en ocasiones escapaba del cuidado de sus nanas, y recorría todos estos rincones, lo cual hizo que mi prima sintiera un poco de desconfianza y algo de miedo. Antes de que mi prima hiciera un comentario, la niña le mencionó: «Te llevaré a un lugar en donde oculté algunos juguetes, muñecas y pelotas, para que juguemos, y algunas monedas, muchas monedas amarillas, ya verás que te gustará verlas», le dijo sonriendo. Al estar cerca del lugar en donde nace el riachuelo, la niña se detuvo de golpe, volvió a mirar de forma muy seria a mi prima y le dijo: «Es muy importante que no menciones nada, ni comentes lo que veas. Puedes tocar las monedas amarillas, relucientes, están en unos jarrones grandes y ollas, pero no te puedes llevar ninguna, ¿entendiste?», le dijo mientras mi prima se sintió desmayar. La niña apretó de forma fuerte y la jaló sin darle tiempo a nada. Se hincaron y comenzaron a retirar la hierba de la zona y vio una gran fosa, grande y oscura. La niña le dijo: «Ven, no necesitamos luz, conozco muy bien el lugar». Siguió escarbando. Mi prima ya no dijo nada y siguió a la niña. Al estar dentro de la fosa, la poca luz que daba la luna permitió ver lo que la niña le indicaba. Unas muñecas viejas, muy sucias, estaban ahí. Ropa de una niña, toda rota y sucia. Unas ollas rebosantes de monedas muy brillosas. Antes de que mi prima hiciera o dijera algo, la niña la volvió a jalar y la sentó. Junto a ella comenzó a platicarle: «Mira, antes de que tú llegaras a vivir aquí, había una casa muy grande y muy bonita. En ella vivíamos mi papi y mi mami. Ojalá la hubieras conocido, era muy bonita. Ya no la he vuelto a ver, ni ella a mí, ni a mi papá», susurró la niña con una gran tristeza. Y continuó contando: «Éramos muy felices hasta que un domingo, al ir a la iglesia, el padre comenzó a hablar de unos hombres muy malos que nos querían llevar al infierno y que era nuestro deber como buenos cristianos y temerosos de la ira de Dios, costumbres que nos harán perdernos de la gracia del Creador. Mi padre y los peones que la querían mucho a él y a su familia por su generosidad y el buen trato que siempre les dio, comenzaron a reunirse en este lugar», le dijo la pequeña y volvió a jalar a mi prima para susurrarle: «Es por eso que debemos estar muy calladitas y evitar que la que me cuida sepa que me volví a escapar a jugar. Tú ya la has visto, ¿verdad? Ya que ella es muy mala y me castiga, y tú no quieres que me pegue, ¿verdad?». Esto último hizo que mi prima se quedara de piedra y comenzó a sentir que su corazón latía con más fuerza. Tenía unas ganas de salir corriendo, de gritar, pero la niña la volvió a sujetar. «Aún no termino de platicarte nuestro secreto. Una noche, mientras mi papá y unos hombres se seguían reuniendo aquí, llegaron unos hombres muy malos a la casa. Mi mamá alcanzó a decirme: «Corre, sal y ve con tu papá, tú ya sabes dónde se reúnen». Mientras mi mami me decía esto, se escucharon muchos gritos de auxilio de las sirvientas y de mis nanas. Ella solo alcanzó a meterme abajo de la cama. Entraron al cuarto y comenzaron a pegarle a mi mami. Creo que querían su ropa, porque varios de ellos se la quitaron mientras mi mami gritaba. No sé cuánto duró, hasta que ya no se escuchó nada. Hasta que los hombres se comenzaron a marchar, después hubo muchos gritos y sonaron muchos cohetes.
Escuché que uno de ellos le dijo: «Ya están todos», y por el riachuelo agarramos a más. Ya no dirán nada, los tuvimos que ayudar a llegar a donde algún día iremos todos. Todos comenzaron a reírse muy fuerte y a irse. Solo se quedó un hombre, y vi a una de mis nanas, la cual se le acercó y comenzó a platicar con él, y le dijo que faltaba yo, y mencionó: «No te preocupes, la buscaremos, y ella nos dirá lo que nos interesa». Y mi nana vio a aquel hombre y le preguntó: «Nadie sabe de esto, ¿cierto?». El hombre sonrió y le dijo: «Tú sabes que no solo tú y yo lo sabemos. Hay que darse prisa. No tardarán en llegar más refuerzos. Mi general no quiere más broncas por la zona. Quiere dejar en claro a estos fanáticos que al gobierno se le respeta. Y sé que él no es ningún maje. Ya también se huele el dinero de este revoltoso. No vaya a ser que se nos adelante y nos quedemos sin nada. Ve a ver si está por aquí la escuincla, para que nos lleve a donde esté el dinero». Y le replicó: «Es una lástima que no hayas podido ver dónde se metía la escuincla, para ver de dónde su padre se reunía. Ahí segurito estaría el dinero, casi estoy seguro». Mi nana le reprochó con estos cañaverales: «Es imposible salir sin perderse. Además, si no hubieras acabado con todos, tal vez te hubieran dicho el lugar». El hombre se enojó y le gritó: «Y dejar que en los interrogatorios soltaran todo, ¿no? A mí me ha costado mucho trabajo saber que había mucho dinero para comprar armas, lo suficiente para irnos lejos y vivir como reyes». Lo cual mi nana lo besó y le dijo: «No te preocupes, verás que se cumplirá lo que hemos soñado». La niña le dijo a mi prima: «Por más silencio que guardé, me encontró y me hizo que la llevara al lugar». El hombre me dijo: «Mira, nenita, llévate estas muñecas y estos juguetes, también tu ropita, la vas a necesitar para el largo viaje que harás». Y me sonrió. Le mencionó la niña a mi prima. Después de que llegaron al lugar y vio los jarrones y las ollas llenas de monedas amarillas, le dijo a mi nana: «Y a mí vengan a este rincón, tengo esta antorcha, espérenme aquí, voy a regresar por ustedes». Se rió muy fuerte y lo único que escuché fue el sonido de 2 cohetes. A mí me dio mucho sueño, y cuando desperté mi nana y yo estábamos aquí, las dos muy solas. Mi nana es muy mala, ella sale y me castiga si me escapo. Me dice que va a esperar por la carretera a su prometido, ya que él nos encargó cuidar las monedas. Y eso haremos. Mientras voy a esperarlo, tú te quedas a cuidarlas». Y le dijo: «Es por eso que cuando me salgo a jugar y ella regresa y no me encuentra, me pega». Le dijo llorando. Mi prima menciona que de repente escuchó la voz de una mujer. Su voz era hueca y sin emoción llamaba a la niña. Esa voz la estremeció. La niña empezó a decir: «Corre, o ella te castigará también». Bajo la luz de la luna alcanzó a ver una sombra, la silueta de una mujer. Luego escuchó los gritos de la niña llorando y suplicando que ya no le pegara. Mi prima corrió y no paró hasta llegar a la casa. En cuanto llegó, no pudo dormir en toda la noche. No dijo nada, solo estuvo muy callada de lo normal. A mi tía no le dio importancia, pensando que era normal en chicas de la edad de mi prima. Continuó relatando mi prima a los sacerdotes mientras ellos escribían y grababan la conversación. En la noche siguiente, mi prima fue nuevamente despertada por la niña, lo que hizo estremecerse y ponerle los pelos de punta. La niña estaba ya en su cuarto y la estaba moviendo para que salieran a jugar. La niña se veía normal, no le notó ningún golpe, su ropa impecable y unos zapatos negros muy brillosos.
Mi prima, entre miedo y sorpresa, le dijo a la niña que se fuera, que no tenía ganas de jugar. La niña se puso muy seria y le mencionó: a las dos nos une un secreto, así que si no quieres que le diga a mi nana, que tú ya sabes nuestro secreto y ella venga a buscarte, debes de venir a jugar conmigo. Mi prima comenzó a rezar, pero era tal el miedo que no recordaba ninguna oración. Completamente tartamudeaba. La niña solo la veía con curiosidad. Mi prima, al borde del llanto y casi histérica, le decía a la niña: ¿por qué a mí? La niña, sonriendo, le dijo: yo no tuve nada que ver. Tú fuiste la que nos invitaste. ¿Recuerdas cuando te fuiste a aquel salón con tus amigas y comenzaron a jugar con una tabla? Ahí fue cuando nos guiaste hacia ti. En cuanto llegaste a vivir aquí, pude encontrar a alguien con el cual podría serla mi amiga, mi compañera. Estabas abierta y dispuesta a dejarnos entrar. La niña dio un salto de la cama de mi prima y de repente hizo algo que la dejó al punto del infarto. La niña comenzó a hacer muecas. Su rostro ya no era aquel cándido y dulce, y con una voz hueca y con eco le mencionó: salgamos ahora. Fue cuando llegó la sombra y comenzó a ver cómo la sombra llevaba una cuerda muy gruesa, y la niña le mencionó: por tu culpa mi nana se dio cuenta que me he escapado. Ahora me castigará. Y en cuanto la silueta comenzó a golpear a la niña, mi prima empezó a sentir un gran ardor y dolor que no pudo contenerse y comenzó a gritar. Salió corriendo de la casa rumbo al riachuelo. Quería meterse al agua para mitigar un poco ese dolor y ardor que le provocaban los golpes que recibía la niña. Pese a esos golpes, la niña no se inmutaba. Su rostro no mostraba ningún dolor, solo sonreía y corría al lado de mi prima. Pese al dolor, mi prima estaba con un miedo helado, ya que la niña corría a la par de ella y le hablaba con una gran sonrisa. Le mencionaba: si no quieres sentir más dolor, yo te puedo ayudar. Solo debes hacer lo que yo te diga. Verás que esto es pasajero. Y continuaba riendo mientras la sombra seguía golpeando a la niña. De repente se escuchó un silencio. Yo, escondido en el mueble, sentía palpitar más fuerte mi corazón. Casi podría jurar que mi tía y mi mamá escucharon los latidos de mi corazón. Mi tía le mencionó que tendría que acudir al obispado de Morelos para que se le diera un permiso para hacer un exorcismo, y al ir a buscar a mi mamá era para que también la llevara con una conocida que mi mamá tenía de Oaxaca. Al pasar el tiempo, supe que ella era una chamán. Después supe que se llevaron amarrada a mi prima, y fue la chamán quien le expulsó ese espíritu, ya que en el obispado no le dieron la autorización, argumentando que requerían más pruebas, a pesar de que los padres volvieron a solicitarlo, que este sí era un caso real. No se los autorizaron. Los padres fueron enviados a otras diócesis, no los volvieron a ver. Mi prima y mis tíos se mudaron de ahí 2 años después de que le ocurrió este suceso. Mi prima continúa su vida de forma normal. Bueno, quedó con algunas secuelas, según dicen los médicos, que es artritis y reumatismo. Los lugares muy húmedos o con mucho frío le provocan, según lo que menciona ella, un dolor insoportable en los huesos. En su momento le dijeron que era raro que una persona joven tuviera ese tipo de problemas de personas de edad muy avanzada. Ya no ha tenido ningún tipo de evento paranormal, solo que en las noches no le gusta quedarse sola, y cuando hay mucha oscuridad prefiere prender todas las luces de la casa. Nunca se casó, ni tampoco quiso tener hijos. Menciona que es feliz con los sobrinos. La zona ya no es la misma, ya que está llena de casas, y de aquel riachuelo no quedó el rastro. Lo que sí es que surgieron muchos relatos y mitos de gritos por las noches, de gente que de la nada se hizo muy rica,
y también de la locura de dos personas, una que trabajó en el ayuntamiento en control de aguas y otra persona que era albañil y trabajó para una constructora que llevó a cabo la realización de los complejos habitacionales. Según dicen los que saben, que es el precio que se paga cuando se encuentra dinero enterrado por mucho tiempo.